Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con Dios y nuestros hermanos y servir a nuestra comunidad compartiendo con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Dios no vino a cambiártelo de afuera para ponerte un mosaico bonito. Dios quiere reestructurar todo. Y muchas veces para reestructurar hay que demoler. Hace muchos años un ingeniero que conocía a mi papá vino a la iglesia y empezó a ver la iglesia y dijo, no, pues tantos pisos aguanta. Y aquí, ¿cuántos pisos aguanta? Y dijo, pues no, ya no aguanta ningún piso. Es más, probablemente losa no aguante, va a necesitar poner lámina. Por eso hay lámina. Porque piso yo creo que losa ya no aguanta. Pero ¿por qué no aguanta losa? Vean las columnotas. Pero miren la incoherencia, ¿verdad? Creo que no sé si ya fallecieron los que hicieron esto, así para no hablar de ellos, porque pues ya no se van a poder defender, ¿verdad? Pero mire las incongruencias. Ve esa columna que está en medio, grandota, mire esta. ¿Ya vio las que están en los costados de ese lado? Son unas cositas. Y entonces el ingeniero decía, bueno, para arreglar ese problema necesitamos. No, pues no. Hay que tumbarlo todo. Si quieres el proyecto de poner levantar aquí más pisos, etcétera, no va a haber otra forma más que, tal cual, es tumbarlo y volverlo a hacer. Entonces el pastor dijo, pues no es cosa sencilla demoler para volver a construir. Pero muchas veces hay situaciones donde no queda otra opción. Aquí pues teníamos opciones, pero si no hubiese habido otra opción, pues con la pena había que demoler y volver a hacer. Sí, iba a implicar más dinero. A ver, no sé cómo lo hubiera hecho el pastor Javier Andrés, pero no hubiese quedado otra opción, había que demoler. Nuestra vida, mis amados hermanos, no necesita maquillarse, necesita volverse a reformar desde la base. Y muchas veces eso implica demolernos y volvernos a hacer. Ahora, Jesús no vino, escucha bien. Jesús no vino a ayudarte a ser una mejor versión de ti mismo. Jesús no vino a hacerte a ti la mejor versión de ti mismo. Jesús vino a hacerte una nueva persona. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Dios no quiere maquillarte para que seas lo mejor. Dios quiere hacerte una nueva persona. Han escuchado personas, incluso tú misma, yo mismo hemos podido decir esta frase y es: yo soy así y así seguiré. Sí lo ha dicho, ¿verdad? Y si no lo ha dicho, a lo mejor lo ha cantado. Nunca cambiaré. Así soy yo. Pero ¿quién dijo que Jesús vino a hacerte como tú eres y hacerte esa persona? Y quizá podemos pensar, y es válido decir, si yo soy así porque Dios me hizo así. Y déjame decirte que ahí sí estamos equivocados, porque muchas veces el resultado de nuestras conductas, de nuestro temperamento, de nuestra cultura, de nuestros hábitos, es el resultado de nuestras decisiones, de lo que aprendimos de nuestros padres. Es que Dios hizo muy grosero a mi hijo. No lo educaste bien. Veía un video de una chica, ¿verdad? 13, 14 años y decía, crecí en mis papás son muy liberales
Y me dejan hacer esto, el otro, etcétera, etcétera. No tienen problema con que yo ya esté embarazada, etcétera, etcétera. No importa que ya haya perdido. Está muy chiquita y ya había perdido dos bebés. Venía por el tercero. Y tú no puedes decir, es que Dios la hizo así. Es el resultado de nuestra formación. Es el resultado de nuestros hábitos. Es el resultado de nuestra forma de pensar. Es el resultado de heridas no resueltas. Gente que dice, ¿verdad? No, es que yo así hablo. Soy una persona sin filtro. No, eres una persona sin educación. Que no sabes, que no tienes empatía para comunicar a los demás. Dejemos de decir esas cosas de, no, es que yo sí digo la verdad, aunque duela. Dios me hizo así. Dios te hizo, Dios vino a hacerte una nueva persona. Yo ayer platicaba con alguien y le decía, ahora sí me voy a escuchar, soy discípulo de Jesús, ¿verdad? ¿Qué quieren? Pero habéis oído, mis amados hermanos, que dice la gente, tú no te debes de humillar, tú ni te humilles, ¿verdad? Crecimos con esa educación. Mi mamá, mi papá, nuestros papás nos pudieron haber dicho, no, tú no te dejes, tú no tienes por qué andar humillándote. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? El cual se humilló hasta lo sumo. O sea, hasta lo más que pudo se humilló. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿O me humillo o no me humillo? Jesús es el que tiene la verdad absoluta. La verdad de Jesús no es relativa, es absoluta. El problema no es que nuestra vida necesite ajustes. Mis amados, nuestra vida necesita redención. No hay cosas que ajustar, hay que redimir. Amén. Por eso hoy necesitamos preguntarnos algo serio. ¿Estamos viviendo bajo el evangelio que salva o bajo el evangelio que solo nos hace sentir bien? ¿Sobre qué base, sobre qué evangelio está construida tu vida? Con esto quiero compartir el tema de hoy, que es el evangelio que reforma tu vida. El evangelio que reforma tu vida. Y como eslogan, por así decirlo, quiero hablarte de no un mensaje cómodo, sino una verdad que transforma. Amén. El evangelio no es un mensaje cómodo, es una verdad que transforma. Ahora déjame explicar un poquito antes de que digas, bueno, pero no que el evangelio son buenas noticias, pero no toda buena noticia tiene que ser cómoda para nosotros, para nuestra humanidad, para nuestro carácter. Es como yo les decía y se los he hablado. A mí me dijeron, es un decir, y yo creo que a más de uno nos dijeron, si te pegan, y le dices a tus hijos en la escuela, si te pegan, pégales, no te dejes. Pero ¿qué enseñó Jesús? Si te pegan, pon la otra mejilla. Ahora, seamos honestos, ¿para esto para nosotros es cómodo? Decir, si te dan uno, dale. Y si te piden la capa, perdón, la túnica, hasta la capa también dales. Esto para nosotros no es cómodo, ¿verdad? Esto para nosotros no es cómodo. Para nosotros no es cómodo decirte, mira, si te ofenden tienes que aprender a perdonar. Para nosotros no es cómodo de que nos digan, oye, y te van a maldecir, pero ¿sabes qué? Tú bendícelos. Pero esta instrucción o estas instrucciones que son el evangelio no tienen que ver con una incomodidad, tienen que ver con una transformación. Cuando tú vives el evangelio te das cuenta que no eres la misma persona. ¿Quién está ahí en la puerta? Tantito, una de ustedes venga tantitito, tengo una instrucción para ustedes, porfa. Sí. No sé a qué horas, pero va a llegar ahorita. Entonces, yo tengo la palabra clave. Entonces, vamos a hablar de qué vamos a hablar. Dijimos, el evangelio que reforma tu vida. Mientras mi hermana pasa que le dé un pequeño mensaje, Romanos 1:16. Romanos 1:16. Romanos 1:16. Hace 15 días hablábamos, 15, 20 días hablábamos un poquito detallado de este texto.
Y dice la Biblia, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Claro que nuestro texto tiene más frases, pero permítame quedar un momento con esta idea. Hoy, mis amados hermanos, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio, mis amados hermanos, es el mensaje. No solo es un mensaje, es el mensaje que va a cambiar nuestra vida. Hoy vivimos en un tiempo donde se habla mucho del evangelio, pero no siempre se predica el evangelio auténtico. Y muchas veces hemos escuchado o hemos recibido un mensaje que promete, pero sin transformar tu vida. Bendice, pero sin confrontar. Y consuela, pero sin reformar. Y el evangelio de Jesús, déjame decirte algo y escúchalo prudentemente. El evangelio de Jesús no vino a mejorar superficialmente tu vida, vino a reformarla desde la raíz. El evangelio no es solo un mensaje que se escucha. El evangelio no es un mensaje, dice. El evangelio es un poder que actúa cuando es recibido correctamente. Si hay algo de Dios que está moviendo tu interior, es el evangelio obrando. Si hay algo que está moviendo tu ser cuando sabes que no estás haciendo bien las cosas, es porque el evangelio fue recibido correctamente. El espíritu no se mueve si no has aceptado primeramente su mensaje. El Espíritu Santo no hace eco en nuestra vida si tú su mensaje más importante no te lo has apropiado correctamente. Y antes de hablar del evangelio transformador y cómo podemos vivir el evangelio correctamente, primero déjame hablarte un poquito de el peligro de los falsos evangelios. El peligro de los falsos evangelios. Ayúdame por favor con Gálatas capítulo 1 versos 6 y 7. Gálatas capítulo 1 versos 6 y 7. Gálatas 1, 6 y 7. Dice la Biblia, mira, ponga mucha atención y mire lo que el apóstol Pablo nos enseña. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y aquí especifica algo importante y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto, mis amados hermanos, tú y yo lo podemos leer así bien suavecito, pero no es una suavidad, es una urgencia. Dice, estoy maravillado de que te hayas alejado y que estés siguiendo un evangelio diferente. Ahora, mira qué interesante, porque a veces nosotros podemos decir, mi vida está centrada en Dios, mi enfoque está en Dios, yo sigo siendo cristiano. Aquí hay un problema. El problema no era que abandonaran a Dios, el problema era que distorsionaron el evangelio. El problema que muchas veces podemos llegar a tener no es alejarte de Dios, es distorsionar el mensaje de Dios. ¿Qué tipos de evangelio conoces que no son? Vamos a hablar del primero, el famoso evangelio de la prosperidad. No existe como tal un evangelio de la prosperidad. Existe un Dios que su evangelio te hace próspero. Tenemos el evangelio por obras, que muchos de nosotros adoptamos y entonces entendemos que para tener herencia en el reino de los cielos, entonces tengo que hacer. Tenemos el evangelio, mis amados hermanos, de los rituales, donde el bautismo es más un ritual que una decisión. Tenemos el evangelio del bienestar. Solo queremos recibir sin arrepentimiento, sin compromiso. Hoy el gobierno en muchas partes del mundo, y México no es la excepción, nos da un mensaje así, ¿cómo se puede decir? Un mensaje escondido, ¿verdad? Entre líneas ahí, subliminal. Y es
Es mejor no estudiar ni hacer nada, ni trabajar ni estudiar, que estudiar o trabajar. A los estudiantes les dan su beca. No sé cuánto les dan, 3,000, 4,000 pesos. Pero a los ninis que ni estudian ni trabajan les dan lo doble. Ese es el evangelio que muchos tenemos. Un evangelio donde yo quiero recibir sin compromiso. Yo nunca he visto, y no sucede, ¿verdad? Y eso ya sería una utopía, pero yo nunca he visto a un joven decir: reprobé una materia, voy a regresar el dinero que me dieron de la beca. Claro que si hablamos un poquito de lo que es Cristo, un hijo de Cristo no debería de reprobar. ¿Dónde está tu testimonio si repruebas? Ese es el evangelio de Cristo bien vivido. Porque el evangelio, mis amados hermanos, no solamente recibo el mensaje, soy hijo de Dios, voy a la iglesia. El evangelio de Cristo tiene consigo muchas cosas. Tenemos un evangelio de gracia sin obediencia. Tenemos un evangelio de promesas sin tener que pasar procesos. Nos fascinan las promesas. Nos fascina que venga un profeta, un apóstol y nos bendiga y nos declare bendición, y después de ahí solamente vives con la promesa, pero nunca te esforzaste para nada. Y Dios dice: te va a levantar este año y vas a ir a las naciones, y no oras en las mañanas. De pura promesa no podemos vivir, no podemos estar presumiendo: Dios me prometió, Dios me dijo. Sí, no somos los únicos, mis amados hermanos. A mí Dios me prometió que iba a levantar una iglesia grande, pero no somos la única iglesia que Dios le ha prometido eso. Personalmente he llegado a pensar que las promesas de Dios son generales para todas. No es como tal por ejemplo, ¿no? Aquí ha habido personas que Dios les ha bendecido con ministerio. Hay evangelistas que el Señor ha dicho en promesa: el Señor te va a levantar como evangelista. Hay pastores, Dios te va a levantar como pastor. Pero yo siempre he pensado que no es como tal que sea la persona, sino que quien tome la promesa, quien se esfuerce, quien la viva. Porque vivimos este evangelio, un evangelio donde nos gusta recibir, no nos gusta compromiso. ¿Dónde está el compromiso que le tenemos a Dios? Vivimos un evangelio centrado en el hombre y no en Cristo, donde nosotros somos el eje central del mensaje y no Jesús. Un evangelio falso no siempre niega a Jesús, muchas veces lo redefine. Y es que hay algo increíble con Jesús, y es que Jesús se ha convertido en el amigo imaginario de muchas personas. Dejó de ser el Señor y el Salvador para convertirse en el amigo imaginario. ¿Y por qué se vuelve un amigo imaginario? Porque no lo conoces y tú le atribuyes cosas a Jesús que no hace Jesús. Y escuchamos a personas decir: Jesús no haría eso. No, sí, de hecho hasta está en la Biblia, Jesús lo hizo, pero no lo conoces. Y para ti, al que tú le llamas Jesús, realmente no es Dios, es un amigo imaginario que tú te quisiste inventar para consolarte. Ese es el evangelio más peligroso, no el que niega a Jesús, sino el que redefine lo que es Jesús. Y de eso tenemos que cuidarnos mucho, porque si vivimos un falso evangelio, no vamos a tener una transformación genuina, no vamos a tener una transformación real. Por eso hay gente, mis amados hermanos, que va a la iglesia y va a la iglesia, incluso podemos decir hasta puede servir en las iglesias, pero su vida no cambia, porque el evangelio no ha transformado su corazón. Vivimos un evangelio donde creemos que por presentarnos a una iglesia, que por cantar cantos. Yo les decía el viernes, ¿verdad? Hay gente, ese qué lindo, hermanos, que usted y yo tenemos la cultura de adorar a Dios. Pero la adoración a Dios no es un momento, un domingo antes de la predicación o un viernes antes de la enseñanza. La adoración y la alabanza es día a día, con tus actos, con tus acciones. Me encantaría ver una iglesia que todos parejos estemos saltando, adorando a Dios, aplaudiendo, gozándonos. Estaría increíble.
Pero ¿sabe qué estaría mejor? Que en toda la semana tuviéramos un matrimonio sano, tuviéramos pensamientos ordenados y centrados en Cristo, no estemos de chismosos. Pablo le decía en la iglesia de Corintios, le dice, a los corintios les tengo una instrucción. Bueno, ahí le dice a las mujeres jóvenes, pero aplica para todos, hombres y mujeres por igual. Dice, ya escuché que están de ociosos, dejen de andar chismosos, de casa en casa, dedíquense a Cristo, dedíquense a predicar. Yo les diría que no se casen, pero conociéndolas mejor cásense, les decía, para que dejen de estar de ociosos. Ese es el verdadero evangelio, no el que venimos y estamos ahí remolineando, celebraré. Y salimos de la iglesia, agarramos el carro y en el primer cruce ya nos peleamos con un conductor. Ya le refrescamos, ya le dijimos de groserías. ¿De qué te sirvió estar remolineando? Si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado. Hoy necesitamos volver a redescubrir el poder del evangelio, ese mensaje transformador. Empezar a enfocarnos en Cristo, no en mi persona. Empezar a enfocarnos en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora hay muchos evangelios falsos y podemos hablar de un montón de evangelios que no son de Dios. Y vuelve a decir, y Pablo dice, no es que haya otro, es que nosotros los hemos pervertido. Pero aquí la pregunta es, si quiero que usted y yo, si estás apuntando, estaría bueno esto. Dice, ¿cómo distinguimos el evangelio auténtico? ¿Cómo distinguimos el evangelio auténtico? Jesús lo resume de una manera, amén. Porque si vamos a hablar de un evangelio verdadero y auténtico, pues tenemos que hablar del autor del evangelio. Entonces, ¿cómo lo resume Jesús? Nosotros podríamos sacar un estudio muy completo, de hecho, prácticamente todo el año. Y déjame decirlo, no es que todo el año estemos hablando de evangelio como tal, pero todo este año está enfocado a redescubrir el evangelio. Y déjame decirte algo, un año se nos queda corto para redescubrir lo que es el evangelio. Para los viernes tengo una enseñanza que se va a llamar El Evangelio es, y cada semana vamos a estar viendo características. A la fecha de lo que estoy diciendo hoy, tengo 40 puntos de lo que es el Evangelio. 40 puntos, y estaba pensando dar un punto por semana, porque lo correcto es eso, pero me voy a llevar todo un año en una serie los viernes. O sea, todo el año me voy a llevar en esa serie. Y como que no quiero que se haga de ay, otra vez, no quiero que se haga, bueno, de por sí va. Entonces he estado pensando en poner 4 puntos por enseñanza. Y créeme que va a bendecir mucho nuestra vida. O sea, es increíble todas estas enseñanzas fueron las he estado estudiando, he estado apoyándome de mucho contenido, principalmente obviamente de la Biblia, de la revelación, pero también de libros. Y justamente la base, la esencia es un libro que se llama El Evangelio es, de Dave no sé qué. No lo he encontrado yo en físico. Si usted lo encuentra, no sea malo, avíseme. De verdad, no sea egoísta y avísenos que lo encontró. Ya pregunté en Maranata, ya pregunté en CLC, ya pregunté en sociedades bíblicas, ya pregunté en un montón de librerías y hasta la fecha yo no lo he podido encontrar. Pero si tú por ahí lo encuentras, es un libro así que habla del evangelio. Ahora, no es el único, porque esa es la parte 1. Y eso me lleva a pensar eso, el tema del evangelio es tan amplio que tardaríamos años descubriéndolo. Ahora, ¿cuántos han ido al gimnasio alguna vez? ¿Cuántos se han ido al gimnasio alguna vez? ¿Alguna vez en su vida? Yo recuerdo a alguna ocasión de ir al gimnasio y que alguien me dijera, lo importante del ejercicio no es el ejercicio en sí, es la repetición. A mayor repetición, mayor trabajo. No importa tanto que hagas un ejercicio un día, si no lo vuelves a hacer, tienes que tener repetición. Y en nuestra vida no queremos repetición de nada. Pensamos que ya no la sabemos de todas. Decimos, hermanos, vamos a hablar de primeros rudimentos. Otra vez. Repetición hasta que realmente lo entendamos. Yo ya me lo sé, sí, pero ¿dónde lo sabes? ¿Aquí o acá?
Porque volvemos al mismo principio: si el evangelio no te ha cambiado, es porque el evangelio no te ha llegado. ¿Y cómo sabemos que el evangelio no nos ha cambiado? Y usted mismo lo puede decir en mi persona: porque sigo siendo la misma persona, porque sigo siendo el mismo de hace un año, porque sigo siendo el mismo joven de hace 3 años, porque aunque voy envejeciendo sigo siendo el mismo. O porque estoy volviéndome peor, ¿verdad? Me estoy volviendo más insoportable. Pero mis amados hermanos, el evangelio en nuestra vida sí transforma. Déjame decirte algo, así como este ministerio, el evangelio cambia. Es imposible negar que alguien ha sido transformado por el evangelio, porque el evangelio cambia. ¿Cómo distinguimos el evangelio auténtico? Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. A su nombre. El evangelio auténtico siempre va a incluir 3 cosas. Diga fuerte conmigo: arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Cambio de dirección. Ya no hago lo que estoy haciendo. Número 2, fe. Diga conmigo: fe. Y número 3, señorío de Cristo. Amén. A ver, dígalo otra vez: arrepentimiento, fe, señorío de Cristo. Es decir, cambio de dirección, confianza obediente, y ya no yo, sino Él. Amén. Ese es el verdadero evangelio. Cambia mi vida de dirección, me enseña a confiar y a obedecer. Y la tercera, ya no yo, sino Él. Y es que si el mensaje no confronta nuestro pecado, no llama a una vida rendida, ni produce transformación, no es un evangelio. No es el evangelio de Dios. Porque el evangelio de Dios nos confronta con nuestro pecado. Nos confronta. El evangelio del Señor. A alguien le decía, en una enseñanza que yo le daba, le decía: sabes, una de las cosas que tenemos que hacer es rendirnos a Dios. Y te voy a decir algo: rendirse a Dios es lo más fácil del mundo. Sin embargo, al mismo tiempo se vuelve lo más difícil. Y esta contradicción no es solo una contradicción, sino es lo más fácil porque solamente se necesita hacer una cosa. No se necesita hacer 1000 cosas, solamente se necesita una. El hecho de que sea una cosa lo vuelve un poco más sencillo, porque no tienes que quebrarte la cabeza con que ahora cómo. El problema es que esa cosa no todos estamos dispuestos a hacer. ¿Qué es esa cosa, pastor? ¿Cómo puedo yo rendir mi vida a Dios? ¿Cómo puedo yo rendir mi obediencia a Dios? Es muy sencillo. Solo basta que tú quieras. El asunto es que toca fibras muy sensibles. Jesús nos lo dice de la siguiente manera: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo me rindo a Dios? Niégate a ti mismo. Rendirte a Dios y dejar que Dios controle tu vida y tome las circunstancias es tan sencillo como morir a ti mismo. Es sencillo, ¿verdad? Sencillo en el sentido de no tengo que hacer más, pues. O sea, ¿sí me explico? No es de bueno, haz esto, luego haces el otro. No. Sencillo en el sentido de que ya tenemos la respuesta. Pero híjole, si te dijeran da tus mejores tenis, creo que sería fácil. Creo que si te dijera da esto, pero cuando te dicen muere a ti mismo, porque es necesario que tú mengues para que Él crezca, híjole, eso lo vuelve extremadamente complicado. Pero mis amados hermanos, este es el evangelio. Ese es el evangelio, el que no solamente nos confronta de pecado, sino nos dice: qué bueno que tienes buenas ideas, pero no eres tú, es Él. Qué bueno que tienes buenas intenciones, pero no eres tú, es Él. Qué bueno que estás sufriendo mucho, pero no eres tú, es Él. No se trata de ti, se trata de Él. Cuando entendemos, mis amados hermanos, que la palabra de Dios no se trata de los hombres y mujeres que han existido en esta tierra. ¿Por qué Dios puso la historia de Noé? ¿Dios quería que conocieras a Noé y que trabajó 100 años para hacer un arca? ¿O te estaba enseñando que en un mundo lleno de inmundicia siempre hay una alternativa?
En medio de las consecuencias que rodean las malas decisiones, siempre hay un medio que te va a salvaguardar. Por ahí dicen que ¿cuántas personas entraron al arca? 8. Y cada uno representa un tipo de sangre que hay en el mundo. Representa el ADN de las personas. 8, número completo, número de plenitud. Lo que está diciendo el Señor es: yo voy a salvar no a 8 personas, yo voy a salvar a toda la humanidad. Y el arca representa nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, Jesús mismo lo mencionó, ¿verdad? Como en los días de Noé. Entonces, ¿no es una historia para que sepas que entraron animalitos al arca? ¿O es una historia que te revela que en medio de circunstancias Jesús es el Señor? La historia de David, Dios no quiso que supieras la historia de David para que vieras cómo era un gran rey, sino era para que vieras lo que le pasa a los hombres que deciden depender de Dios. La historia de Jonás no es la historia de un profeta que se lo comió una ballena. Es la historia de un hombre que decidió desobedecer a Dios y que se enojaba por la bondad de Dios. El evangelio entonces se trata de Dios. Nunca se ha tratado de nosotros. Nunca se ha tratado de Abraham, de Isaac, de Jacob. Nunca se trató de David. Nunca se trató de los profetas. Siempre fue Dios. Si un mensaje no te confronta, no te llama, no llama a una vida rendida, si no llama a un mensaje de transformación, no es el evangelio bíblico. Leíamos o citábamos más bien segunda carta de Corintios 5:17. Ese se lo deben de saber. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. El evangelio no solo perdona, el evangelio transforma. El evangelio no maquilla la vida vieja, no justifica lo incorrecto, no se adapta a la cultura caída. El evangelio, mis amados hermanos, crea una nueva vida con nuevos valores. Así es, el evangelio te da nuevos valores. Donde el evangelio llega, cambian los pensamientos, las actitudes, las prioridades, la manera de vivir. La semana pasada hablábamos de cómo transformar nuestros pensamientos, porque un pensamiento dirige nuestra actitud y nuestras actitudes conducen nuestro estilo de vida. El evangelio viene a cambiar eso, que tu forma de pensar cambie para que tus actitudes cambien. El apóstol Pablo decía: por todo y en todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para tener escasez. De hecho, ya que lo mencionan, no es que esté en escasez. No lo digo porque esté en escasez, sino he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y más adelante de este texto dice: pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no se trata de mí, se trata de la fortaleza que Cristo pone en mí. Pero de esta vida, mis amados hermanos, hay que aprender a estar contentos. ¿Cuántos están contentos con el hoy? ¿Cuántos estamos contentos con lo que Dios nos dio hoy? Con esta hermosa mañana, mis amados hermanos. Los que desayunaron, ¿cuántos están contentos con su desayuno? Dios es bueno. ¿Para qué anhelamos? Llegará el tiempo, mis amados hermanos. Todo tiene su tiempo y todo lo que se respira tiene su. Todos. ¿Cuántos han ido al mar? ¿Cuántos han ido al mar? Hacen falta unas vacaciones otra vez, ¿verdad? Y si no vuelves a ir al mar jamás, contento con lo que tenemos, ya lo conocimos. Mi mamá me decía luego: ya no comas tantos taquitos, ¿verdad? Y como si nunca hubieras comido, me decía. O sea, ya sabes a qué saben, ya sabes. O sea, ya sabes que estemos contentos con lo que Dios nos da. Sí, es cierto, no estoy diciendo confórmate con lo que tienes, estoy diciendo aprende a estar contento con cualquiera que sea la situación. Te despidieron del trabajo, ¿quién puede estar contento con eso? Pero sabe que si Dios toma el control, dice la Biblia, porque mira, siempre podemos espiritualizar todo y decir: bueno, es que es la voluntad de Dios que me despidiera. No, a lo mejor hiciste una tranza y te despidieron. A lo mejor incumpliste con las reglas de la empresa y pues ese es el resultado. Pero hay una esperanza para el creyente, aunque a veces actuemos mal, y es que lo que uno puede tomar para mal, Dios siempre lo va a encaminar a bien. Y siempre va a haber tiempo de arrepentirse.
Si obraste mal, arrepiéntete. Dice la Biblia, acérquense ahora delante del trono de gracia. Hoy no hay un trono de justicia, hay un trono de gracia para aquel que esté dispuesto a arrepentirse. Para aquel que diga, estoy haciendo las cosas no buenas, pero necesito. El Evangelio quiere cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras prioridades, nuestra manera de vivir. Amén. Entonces el Evangelio no solo perdona, transforma. ¿Qué más hace el Evangelio? El Evangelio crea una cultura de esfuerzo. Filipenses 2, 12 y 13. Acompáñenme por favor. Filipenses capítulo 2, verso 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su santa voluntad. La voluntad de Dios es que haya un anhelo de querer y hacer. Dice la Biblia, mis amados hermanos, en Romanos se me fue el 12, creo que es 12, 11. En lo que requiere diligencia. ¿Cuántos saben ese texto? En lo que requiere diligencia, no perezosos, sino fervientes en espíritu, adorando al Señor, sirviéndole. En lo que requiere diligencia. Y créame que el Evangelio nos enseña una cultura de esfuerzo. El Evangelio no produce pasividad espiritual, produce diligencia, produce perseverancia, produce responsabilidad. Y el buen trabajo trae consigo excelencia. Ahora, no nos esforzamos para ser salvos, nos esforzamos porque fuimos salvos. Una fe sin compromiso no es una fe bíblica. Y la cultura del esfuerzo es algo muy importante en la Biblia. El Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Solo esfuérzate y sé valiente. Y hasta una tercera vez, esfuérzate y sé muy valiente. Cuando David estaba a punto de morir, habla con Salomón y le dice, hijo, tu único trabajo es construir el templo, pero te voy a dar 2 instrucciones. Esfuérzate y sé hombre. Nehemías le decía al pueblo, esfuércense y esforcémonos por nuestro Dios, por nuestro pueblo, por nuestra familia. Esdras lo volvió a repetir, esfuércense y esforcémonos. Pablo nos enseña y le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Se lo dice aquí a los filipenses, ocúpate en vuestra salvación. A Timoteo le decía, esfuérzate en la gracia. Pero el cristiano hoy no se quiere esforzar. El creyente de hoy en día ha malentendido la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no invalida nuestro esfuerzo. La gracia de Dios lo hace posible. La gracia de Dios no invalida lo que podemos hacer. La gracia de Dios realmente nos impulsa a hacerlo. El Señor, antes de partir, le dijo a sus discípulos, lo hablábamos el viernes un poquito, vayan por todo el mundo y predican el Evangelio, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Y cuando termina de decir eso,
Lucas nos da otra perspectiva y nos dice, y los discípulos le preguntan: oye Señor, ya caminaste con nosotros, estuviste 40 días con nosotros caminando, ya nos demostraste que eres el Mesías, ya vimos pruebas irrefutables de que tú eres el Mesías. La gran pregunta es, y esta pregunta es muy importante en la doctrina y en la fe judía, y la pregunta es: ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y el Señor les dice: a ustedes no les corresponde saber los tiempos, pero hay algo que sí pueden hacer. Pero esto es Hechos 1:6, cuando le preguntan: Señor, ¿cuándo restaurarás? El verso 7 dice: el Señor no les corresponde a ustedes saber los tiempos. Y en el 8 les dice: pero. Señor, ¿qué hago de mi vida ahora? ¿Qué hago? O sea, ¿a qué me llamaste? El evangelio no se trata de nosotros, se trata de Dios. Entonces, en nuestro modo de pensar no podríamos decir: bueno, es que Dios me llamó a ser un gran empresario. ¿Sabes a qué te llamó Dios? Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces van a hacer el trabajo. Van a ser testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos no preguntaron: ¿y ahora qué hacemos, Señor Dios, con nuestra vida? ¿Ya te vas tú? ¿Regreso a pescar? ¿Pongo mi empresa? ¿Peces Simón? ¿Qué hago? El Señor les dice, ellos preguntan algo muy, muy importante, y le preguntan: ¿cuándo vas a restaurar? Es decir, como que ya vimos que eres el Mesías, Señor, ya, esto urge. Y el Señor le dice: ¿saben qué urge más? Que vayan y prediquen. No pueden estar tan cómodos esperando solamente que yo regrese. Hay una tarea que hacer. Si quieren que regrese, el evangelio tiene que ser predicado en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Depende de nosotros. Depende de nosotros que el evangelio se alcance para Naucalpan, para el Estado de México. Depende mucho de nosotros. ¿Qué podemos hacer, mis amados hermanos? Irnos a nuestra vida normal. Es efímera. La vida pasa, pasajera. Un día estamos, mañana ya no estamos. Por eso Jesús decía: no hagas tesoros en la tierra, donde se van a corromper, mejor haz tesoros en el cielo. Ahí va a ser eterno. El evangelio es una cultura de esfuerzo. Esfuérzate. ¿Te cuesta trabajo levantarte temprano para orar? Esfuérzate. ¿Te cuesta trabajo ser receptivo a la palabra de Dios? Esfuérzate. ¿Te cuesta trabajo poner en práctica las enseñanzas del Señor? Esfuérzate. ¿Te cuesta trabajo negarte a ti mismo? Esfuérzate. Y es que, como ya lo decía hace un rato, el evangelio implica negarse a uno mismo. Mira lo que dice Lucas 9:23. Lucas 9:23 dice: y decía a todos. ¿A quiénes? A todos. ¿A quiénes? Esto no es para el pastor solamente. Esto no es para la hermana santa que guarda todos los mandamientos desde su juventud. Esto es para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué hermoso es Dios, amén. El evangelio no gira en torno a comodidad, a deseos, a nuestra agenda. Gira en torno a Cristo como Señor. Y déjame decirte algo: negarse a sí mismo no es perder la vida. Negarse a sí mismo es encontrar la vida correcta. Amén. Cuando hablamos de negarte a ti mismo, no quiere decir, mis amados hermanos, que ya nunca más vas a tener una decisión en tu vida. Negarse a sí mismo implica encontrar la fuente de la vida. Ahora déjame decirte eso: si el evangelio reforma la vida, también reforma nuestra relación con Dios, y reforma nuestra relación con Dios y con lo que poseemos. La próxima semana, mis amados hermanos,
No hablaremos de dar por costumbre, hablaremos de dar como fruto de un evangelio que gobierna el corazón. En internet podemos encontrar un montón de cosas. Se vale ofrendar, no se vale ofrendar. Las primicias son bíblicas, no son bíblicas. El diezmo es bíblico, no es bíblico. Dios no te condena si no das el diezmo, pero mucho tiene que ver nuestro corazón. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Dónde está tu gratitud? Porque las primicias no son una tradición, son una expresión de prioridad, son una expresión de gratitud, son una expresión de confianza, son una expresión de señorío de Dios. Y hoy hace falta ver vidas donde hay expresiones de Dios en nosotros. Hoy hace falta ver vidas transformadas por el poder del evangelio, donde no solamente lloremos en una reunión, sino el evangelio nos toque. El evangelio auténtico, mis amados hermanos, no se va a acomodar nunca a la vida vieja. No se va a acomodar. El evangelio auténtico no negocia la verdad. El evangelio auténtico no va a buscar agradar al hombre. El verdadero evangelio va a reformar tu vida, va a transformar tu corazón, va a reordenar tus prioridades. Tú no estás recibiendo un mensaje más. Tú recibes una invitación, vivir bajo el poder del evangelio que lo cambia todo. Esa es la invitación que Dios te hace. ¿Nunca te has preguntado, o espero que sí, o que tú seas esa misma persona que en algún momento estuvo dispuesto a dejar todo para Jesús? Y Jesús caminaba por la playa y le dijo a unos hombres: echen la red de este lado. Y sacaron las redes y era impresionante la cantidad de peces. Las redes se rompían, tuvieron que llevar a otro barco, 2 barcos a punto de hundirse. Imagínate el peso de peces, no sé ni para cuánto dinero iba a alcanzar eso. Pero en ese momento no importa el milagro que Dios pueda hacer, el evangelio es el mensaje. Porque cuando sale Pedro y baja de la barca, le dice: Señor, soy un hombre pecador. Arrepentimiento. Señor, soy un hombre pecador, no soy digno de ti. Y el Señor le dice: Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Y al instante, diga conmigo, instante, dejando las redes, le siguieron. Y lo mismo pasó con Mateo. Estaba en el banco de los tributos trabajando, y pasó el Mesías y le dijo: sígueme. Y dejando el banco de los tributos, le siguió. Y un día había un hombre llamado Natanael, y un amigo suyo fue y le dijo: he encontrado al Mesías. ¿Quién? ¿El de Nazaret? ¿A poco puede salir algo bueno? Ven y compruébalo, porque el evangelio necesita entrarle. Éntrale con coraje. Desde los días de Juan el Bautista, decía Jesús, hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los valientes, otra versión dice los violentos, lo arrebatan. Aquellos que no tienen miedo al que dirán. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo al que dirán? Porque hay personas que le tenemos mucho miedo al que dirán. Por eso nos da pena compartir el evangelio donde quiera que vayamos. Yo sé que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Yo sé que todo tiene su tiempo. Yo sé que, por ejemplo, mi hermana Nelly no se va a poner a evangelizar en cada clase que dé. Pero jamás negar nuestra fe en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Claro que no siempre vas a poder pararte ahí en tu salón y predicar, pero tus actos hablan mucho. Y a veces por eso nos cuesta trabajo compartir el evangelio, porque nosotros mismos sabemos qué clase de vida llevamos. Por eso muchas veces nos da pena predicar, porque nuestro estilo de vida no es correcto. Porque a donde vamos, con los amigos, a los bolos, al partido de fútbol, no nos atrevemos a decirle: Cristo te ama, porque sabemos que nosotros andamos engañando a la novia, a la esposa.
andamos diciendo groserías, andamos en el vicio. Entonces, ¿dónde está el evangelio? El evangelio empieza con un verdadero arrepentimiento. El evangelio empieza con decir: Señor, aquí estoy, perdóname. Y precede lo siguiente: está dispuesto a dejar todo por Jesús, por seguirle a Él. Pedro le siguió, Mateo le siguió, Natanael le siguió. Ya estaba en la historia de Natanael, ¿verdad? ¿Algo puede salir bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo. Y llega con Jesús y le dice: hay un verdadero israelita a quien no hay engaño. ¿Me conoces, Señor? Vea bien, ¿verdad? ¿Hablas de mí? Sí, cuando estabas en la higuera, antes de que Felipe te buscara, yo te vi. Señor, es el Mesías, y cosas más grandes vas a ver, le dijo el Señor, sígueme. ¿Y sabes qué hizo Natanael, después llamado Bartolomé? Ya ni regresó a su casa, le siguió. Le siguió. Hoy entramos en la recta de nuestro ayuno, pero no en la recta de nuestra vida. Esta es la última semana del ayuno, pero no es la última semana de nuestra vida. Está terminando el ayuno, pero hoy empieza un mover para nuestra vida. Y hoy empieza con algo importante, mis amados hermanos. Jaciel, Andrés, familia que estamos aquí, como decía nuestro Señor Jesucristo: arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete de tus malas decisiones. Arrepiéntete de las cosas que no han edificado nuestra vida, que muchas veces han destruido nuestro corazón. Arrepentíos. Hoy es un buen tiempo para arrepentirse. Por eso les preguntaba: ¿cuántos le tienen miedo al que dirán? O creo que sería mejor preguntar al revés, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes no le tienen miedo al que dirán? Porque hay que tener mucho valor para seguir a Jesús. Jesús se volvió popular, pero su mensaje no era popular. Jesús llamó a un hombre, mis amados hermanos, que en ese momento que lo llamó, vuelvo a repetirlo, con Pedro, tenía ya el negocio del siglo. Ya lo pudo haber hecho el hombre más rico de Galilea. Pero Pedro dejó eso que se le había ofrecido. Y no fue el diablo, fue Dios mismo el que hizo el milagro. Fue Jesús mismo el que le multiplicó los panes. Tenía ya para empezar su empresa, ya tenía para vivir tranquilamente él, su esposa. Y aunque Pedro no quería, quizás hasta su suegra, ¿no? Dios te puede bendecir tanto y tan abundantemente que de un milagro, mis amados hermanos, inclusive en esta semana Dios podría hacer un milagro para tener tanto dinero que no vuelvas a trabajar en tu vida. Y aún así el Señor a enseñarnos, aún en medio de la prosperidad económica, necesitamos arrepentirnos, necesitamos seguirle a Él. Porque no se trata de cómo vives tú, sino lo que yo voy a hacer a través de ti. ¿No le tienes miedo al que dirán? Hoy ponte de pie, pasa a este altar y dile: Señor, perdóname. Perdona si no he vivido un evangelio de arrepentimiento, de fe, si no he vivido un evangelio de esfuerzo, de cultura. Y este llamado es para los que no le tienen miedo al que dirán. Al que diga: no importa que digan que yo soy pecador, que yo soy esto, que yo soy el otro. ¿Qué más puede decir la gente? ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida? Da igual lo que diga o piense la gente. Un llamado. Arrepiéntanse. Acércate delante del trono de la gracia y encontrarás oportuno socorro y encontrarás gracia. Todo empieza con una acción. Muchas veces malinterpretamos
que la acción más importante es la de mi corazón, con que lo haga en mi corazón, y muchas veces hay que dar la muestra por testimonio. Bautizo no es un acto más, no es un acto religioso más. El bautismo es ese paso que tú das para decir: creo en Dios, creo en Jesús, creo que Jesús es el Señor. Hoy toma un tiempo para decirle: Señor, perdóname, Padre.